La palabra de Dios dice con toda claridad que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay excepción. Toda la humanidad, todo miembro de la raza humana es pecador y tiene la semilla, la simiente del pecado, la naturaleza del pecado dentro de sí. Eso es evidente desde el principio. La misma Biblia nos relata cómo el primer hombre nacido en la tierra, Caín, convenció a su hermano Abel para que lo acompañase al campo, y estando los dos solos, Caín mató a Abel, su propio hermano. Y la Biblia pregunta: ¿y por qué lo mató? ¿Por qué Caín mató a Abel? Y da la respuesta: porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano Abel eran buenas. Y así a lo largo de los siglos, siglo tras siglo, el hombre ha mostrado lo que hay dentro de sí, en lo que llamamos su conciencia, su persona. Dentro del hombre hay lo que la Biblia llama pecado, amartía, fallar el blanco, desobediencia. El hombre desobedece a Dios, desobedece las leyes de su nación, desobedece todas las normas, las más sencillas y las más complejas. El hombre es desobediente por naturaleza, y eso es aplicable a todo ser humano porque, como he señalado, la Escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, no pueden alcanzar la gloria de Dios. Soy Luis Carballosa. En este día comento con vosotros en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos del 11 al 18. Nehemías era un hombre enérgico, era un hombre de oración, era un hombre de convicción, era un verdadero patriota. Se sacrificó por su nación, por su pueblo. Pero muchos de los que estaban a su alrededor no hacían lo mismo. Se rebelaban, desobedecían. Los más importantes, los más religiosos, los más insignificantes, los menos religiosos. Y en una ocasión que Nehemías tuvo que regresar a rendir cuentas al rey Artajerjes, cuando regresó encontró muchas cosas fuera de su sitio. Y dice el versículo 11: entonces reprendí a los oficiales, a los dirigentes,
y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. La primera preocupación de Nehemías, el hombre piadoso, el hombre de oración, el hombre de compasión y de convicción, era la situación en la que se encontraba la casa de Dios, el sitio de adoración. Tú y yo, hermano, hermana, debemos tener la misma preocupación. Y dice el versículo 12: y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Durante un tiempo largo había faltado todo eso: el diezmo del grano, del vino y del aceite, y los almacenes estaban vacíos. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Mire por qué: porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Nehemías buscó hombres fieles que sirviesen a Dios, que amasen a Dios y sirviesen al pueblo de Dios. Y observe la piedad de Nehemías. En el versículo 14 eleva una breve oración. Las oraciones no tienen que ser largas. Dios escucha esas breves oraciones. Observe aquí la oración breve que Nehemías eleva a Dios: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías era un hombre piadoso, era un hombre de convicción, era un hombre de oración, como los que necesitamos hoy. La iglesia necesita hoy hombres de oración, hombres que doblen sus rodillas en la presencia de Dios y abran su corazón a Dios y descarguen sus cargas delante de Dios. Hombres que oren por el pueblo de Dios y por la nación a la que pertenecemos, por la nación a la que cada uno de nosotros pertenece. Tú y yo hoy, querido hermano, necesitamos orar por España. España necesita tus oraciones y mis oraciones. Y observe la actitud de Nehemías. Versículo 15 dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Es decir, estaban trabajando en el día de reposo. El día de reposo era el día separado para adorar a Dios. Ninguna actividad debía realizarse en ese día, excepto la actividad espiritual. Y cargaban asnos con vino y también de uva, de higo y toda suerte de carga que traían a Jerusalén. Observe, en día de reposo.
Y eso era contrario a la ley de Dios. Ese Shabbat, ese día de reposo, debía dedicarse a la adoración a Dios. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Nehemías los amonestó, seguramente los reprendió con la palabra de Dios y con énfasis. También había en la ciudad tirios, venían de Tiro, que traían pescado, iban a vender y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. El día de reposo era día de adoración. Y lo más importante, el ejercicio más importante en la vida de todo creyente es adorar a Dios. Hermano, hermana, tú y yo debemos separar tiempo durante el día para adorar a Dios. No el tiempo que nos sobra, sino el mejor tiempo del día, el tiempo escogido para adorar a Dios. Versículo 17 dice, Nehemías, y reprendí a los señores de Judá, a los importantes, a los grandes, a los señores de Judá, y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Observad cuántas veces Nehemías alude, se refiere al día de reposo a través de estos versículos. Nehemías era un hombre de oración y un hombre de adoración. Nehemías daba prioridad a la adoración a Dios. Y observe lo que dice el versículo 18. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Busca la presencia de Dios y ese día de adoración, esa mañana de adoración, ese tiempo de adoración, cuando te apartas para adorar a Dios. Adorar es separar a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras actividades y darle a Él la prioridad. Quiera Dios, querido hermano, querida hermana, que tú y yo hoy hagamos como Nehemías. Separemos el tiempo para adorar a Dios, para darle honra, gloria, alabanza, todo eso de lo cual Él es digno. Y le demos gracias. Gracias, Dios, por tantas bendiciones. Gracias por tu protección. Gracias porque en este tiempo de crisis, de pandemia, de temor en el mundo, puedo acudir a ti y puedo extender mis manos a ti y recibir tus bendiciones. Gracias por tu protección. Gracias por tu presencia. Gracias por tu ayuda. Alza tus ojos al cielo, querido hermano, querida hermana, y dadle honra y gloria
y alabanza a Dios. A Él sea la gloria. Amén y amén.